Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a ver el siguiente tema que es lógica matemática. Por ahí hemos terminado ya con el tema de conjuntos y relaciones. Entonces, para este tema de lógica matemática, pues bueno, aquí tenemos pues la tabla de ponderaciones y en esta, bueno, pues el 60% es para una actividad que se llama argumentos lógicos y el 40% para una evaluación conceptual. En esta unidad solamente trae dos actividades. Entonces, esa es la que vamos a ver. Y bueno, también vamos a ver el cronograma para ver cuándo hay que entregar las actividades. Entonces, la semana 7 se supone que es esta semana y la semana 8, que sería la siguiente semana, entregaríamos este documento PDF, bueno, si así lo hacemos. Y en la semana 9 tendríamos que entregar el cuestionario en línea. Son 3 sesiones, sería esta semana, la siguiente semana y luego descansaríamos lo que sería la parte de las vacaciones y por ese motivo están las actividades, la entrega de las actividades está hasta el día 20 de abril, ¿verdad? Que sería, aquí, están hasta el 20 de abril, entonces hoy es 19, la otra clase la tendríamos el día 26 y luego ya no tendríamos clase hasta el 26 hasta el día 16 y sus actividades cerrarían el lunes 20 a las 6 de la mañana, así como viene marcado ahí, ¿sí? Entonces son 3 semanas las que estaríamos viendo. Pues igual vamos a ver el día de hoy los temas, algunos de los temas de la unidad. Y luego de ver los temas, la próxima semana estaríamos realizando pues esta parte de argumentos lógicos, tratar de ver qué podemos resolver de esa práctica y para la última semana, que sería regresando de vacaciones, ya revisaríamos qué otras cosas nos faltarían de esta práctica para terminarla y que pudieran realizar pues evaluación conceptual, ¿no? Entonces, vamos a comenzar bueno, aquí en el tema, en lo que es la guía de acompañamiento, viene este PDF que dice MD tema 3. Este es un PDF que ustedes pueden descargar para poderlo leer aunque no tengan acceso a Internet. Y bueno, pues de ahí vienen los temas, el 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, que son todos los temas de la unidad 3. Entonces nosotros vamos a comenzar con algunos de estos temas que estaremos viendo hoy mediante las presentaciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es la primera presentación que es sobre lógica proposicional. Entonces, para ello, bueno, pues el objetivo de aprendizaje es analizar y resolver problemas computacionales utilizando las técnicas básicas de lógica e inducción matemática. Entonces, vamos a ver lógica proposicional, de predicados, álgebra declarativa, inducción matemática y aplicaciones de la lógica matemática. En este tema se examinarán estos conceptos de lógica de predicados, álgebra declarativa, lógica proposicional y bueno, la lógica es una disciplina basada en reglas y principios de razonamientos válidos. Es decir, que vamos a estar viendo cosas que nos van a servir para desarrollar la lógica, sobre todo en cuestiones como programación y bases de datos. Entonces, vamos a construir argumentos sólidos basados en hechos y principios. ¿Qué es la lógica? Bueno, pues es una ciencia formal que estudia la estructura o las formas del pensamiento humano como proposiciones, conceptos y razonamientos mediante el establecimiento de leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Ciencia formal que estudia las estructuras del pensamiento humano que permiten establecer razonamientos válidos bajo principios, analiza proposiciones y argumentos para determinar si son válidos o no y permite establecer criterios para identificar y determinar razonamientos correctos e incorrectos. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración declarativa
pues, es una afirmación con un valor de verdad bien definido que puede ser falsa, o F o cero, o verdadera, como V de verdadera, T de true o 1. Dice, para familiarizarse más cómo maneja la computadora los operadores lógicos, se usará a partir de aquí el valor 1 para indicar que es verdadero y 0 para indicar que es una proposición falsa. Entonces tenemos estos tipos de oraciones. Tenemos oraciones declarativas, imperativas, interrogativas y exclamativas. En las declarativas dice que afirman algo en el mundo real, como por ejemplo, Juan tiene mucho sueño. Esa es una oración declarativa y este es el ejemplo de ella. Imperativa indican dar una orden o mandato y el ejemplo, no puede sacar calculadora en el examen. Esa sería imperativa. Interrogativa sirven para pedir información y regularmente las vamos a identificar porque van a estar entre signos de interrogación. ¿A qué hora será el concierto? Ese sería el ejemplo. Y exclamativa expresa emociones o sentimientos y regularmente va entre signos de exclamación, como excelente idea. Una proposición puede ser una oración de tipo declarativa, eh, ya que esta puede ser falsa o verdadera. Los otros tipos de oraciones no corresponden a una proposición. Entonces, las proposiciones siempre van a afirmar algo, ¿no? Entonces, esas son las que vamos a estar estudiando. Es una proposición, es una afirmación con un valor de verdad bien definido que puede ser falso, cero, o verdadero, true, o uno. Es decir, todo enunciado al que se le puede asignar un valor de verdad. En términos generales, es una oración declarativa. Y aquí tenemos las proposiciones. La Luna es el satélite de la Tierra. En esta proposición, nosotros podemos decir que es verdadera o que es falsa. En cambio, si nosotros tenemos esta proposición que, bueno, esta que sería como una proposición, ¿qué hora es? Pues es una interrogante, por lo tanto no sería una proposición, ¿verdad? Entonces, si decimos qué hora es, no puede ser ni falsa ni verdadera. En cambio, si decimos hoy es lunes, esta sí puede ser falsa o puede ser verdadera. Hay vida extraterrestre. Aquí se está afirmando algo, ¿verdad? Entonces no puede ser ni falsa ni verdadera. 2 más 2 es igual a 4, pues es una proposición porque pudiera ser que el resultado, como en este caso es verdadero, también pudiera ser un resultado falso. Y una no proposición lee esto con atención, ¿verdad? Es como una orden, ¿no? Y 1 es mayor que 5, pues aunque el resultado es falso, es una proposición. Y si tenemos esta otra, x más 2 es igual a 5, pues esta también no sería una proposición, porque en este caso, pues no es verdadera ni falsa, por lo tanto no es una proposición, ¿sí? Entonces, bueno, pues esas son proposiciones y no proposiciones, algunos ejemplos de ellas. En la lógica proposicional, nosotros vamos a utilizar identificadores y estos identificadores van a ser, por lo general, una letra. Esa letra, bueno, pues nos va a indicar una proposición. Las proposiciones son en mayúscula, como PQR, regularmente comienzan en P, y se usan con frecuencia para indicar una proposición. También es posible utilizar otros nombres o símbolos, otros nombres simbólicos. Por ejemplo, aquí las proposiciones P, la proposición P es la luna es el satélite de la Tierra. Q, su proposición es hoy es lunes. R, 2 más 2 es igual a 4. S, 1 es mayor que 5. Noten ustedes que estamos empezando con P, Q y R y S, ¿verdad? En ese orden. Luego, también decimos que las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. En las simples no se requieren conectores lógicos, es simplemente una oración declarativa que podemos indicar si es verdadero o es falso, como hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Aquí podemos decir, pues es falso porque hoy es 19 de marzo del 2026, entonces esta proposición sería falsa. Y también hay proposiciones compuestas y estas utilizan conectores lógicos. Estos conectores lógicos sirven para expresar o afirmar un hecho. Se pueden utilizar proposiciones simples o compuestas, ¿no? ¿Y qué conectores lógicos podemos utilizar? Pues podemos utilizar el AND, que sería una I,
el OR, que sería una O, el NOT, que sería un NO, el XOR, que sería una O exclusiva, la implicación sí entonces, o la doble implicación sí entonces, y sí entonces. O sea, entonces sí, solo sí. Sería esta, la doble implicación. Sí, entonces son conectores que podemos utilizar. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021 y está lloviendo. Entonces aquí ya estoy yo juntando dos proposiciones con el conector y o con el conector AND, y de esa manera estoy haciendo una proposición compuesta. Y bueno, aquí está, miren. Hoy es lunes y hoy está lloviendo. Son dos proposiciones que se juntan con un conector. Hoy no es lunes y hoy está nublado. Si ustedes se fijan, bueno, pues aquí tenemos un conector. Juan tiene frío o tiene calor. Encontramos el conector O, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de conectores que nosotros tenemos para crear las proposiciones compuestas. Los conectivos lógicos son operadores que permiten combinar proposiciones para formar nuevas proposiciones, y el valor de verdad resultante va a depender de los valores de verdad de estas proposiciones y de los conectivos que estemos utilizando. También pueden aplicarse a variables formando expresiones lógicas. Entonces, los conectores básicos son el AND, que se representa con este símbolo, o la I, el OR, que se representa con este símbolo, o la O, y la negación, que puede ser este símbolo de negación, una comilla, o el NOT, ¿sí? Entonces, se tienen otros operadores lógicos como la implicación, doble implicación y OR exclusivo. Sin embargo, los tres mencionados son los básicos con los que se puede trabajar en lo que son proposiciones. También estas proposiciones, para poderlas evaluar, utilizamos tablas de verdad. Estas tablas de verdad son la herramienta primordial en la lógica proposicional y por lo tanto también en el área de la computación. Y estas nos van a permitir analizar distintas proposiciones y cómo ellas interactúan, se interactúan entre ellas. También nos va a permitir comprender y probar teoremas, diseñar circuitos y algoritmos, así como diseñar sistemas computacionales eficientes, mostrar todas las combinaciones posibles para los valores de verdad de un conjunto de n variables, proposiciones combinadas con conectivos lógicos. Para n variables se tiene n elevado a la, se tiene 2 elevado a la n combinaciones de valores. Entonces, es decir, cuántos renglones podemos tener en la tabla. En la tabla vamos a poner 2 a la n, donde n es el número de variables que podemos tener en nuestra proposición. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, para n variables se tienen 2 a la n combinaciones de valores, que serían los renglones en la tabla. Si tenemos 3 variables en nuestras proposiciones, pues entonces nosotros tendríamos 3 variables PQR, y estas podrían ser verdaderas o falsas. Como tenemos 3 variables, entonces elevaríamos 2 elevado a la 3 y nos daría 8. Quiere decir que tenemos 8 posibilidades de combinar estos 3 valores. 0, todos poniéndolos en 0, 2 ceros y un 1, 2 ceros y un 1, pero el 1 en la Q, un 0 y 2 unos, un 1 en la P y 2 ceros en Q y R, un 1 en la P, un 0 en la Q y un 1 en la R, un 1 en la P, un 1 en la Q y un 0 en la R, o bien puros unos, ¿verdad? Y de esa manera, si los contamos, van a ser las 8 combinaciones que nos salen, las 8 posibles combinaciones o los 8 posibles renglones. Esto nos va a servir para crear nuestras tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad van a ir en relación a cuántas variables tengamos. El número de variables se va a elevar 2 al número de variables que tengamos. Si tenemos 4, sería 2 elevado a la 4. Si tenemos 5, 2 elevado a 5. Si tenemos 2, 2 elevado a la 2. ¿Sale? Entonces, así es como vamos a formar las tablas de verdad. Aquí viene un ejercicio, dice determinar los valores de verdad de una tabla con 4 variables. Entonces, 2 elevado a la 4 nos va a dar 16 combinaciones, ¿verdad? Para construir la tabla de verdad de una manera rápida se puede considerar lo siguiente. Dependiendo del número de combinaciones, será el total de renglones. En este caso van a ser 16 renglones. Por lo que se sugiere que la mitad de estos se generen con ceros para la primera parte,
de la izquierda y derecha y completar los renglones de la otra mitad serían con unos. Por ejemplo, si son 16 combinaciones, serían para P 8 ceros seguido de 8 unos. Posteriormente, la mitad del obtenido y se asigna un bloque a la siguiente variable. Continuando con el ejemplo, serían para Q los bloques de 4 ceros seguido de un bloque de 4 unos, y después para R dos bloques de 2 ceros y dos bloques de 2 unos, y así continuaríamos hasta terminar la última variable. Entonces, si tenemos 4 variables, comenzamos en P poniendo 8 ceros y 8 unos. En Q, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros y 4 unos. En R, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. En S, un 0, un 1, un 0, un 1 y así hasta terminar. Así es como lo formamos. De esta manera vamos a tener las 16 combinaciones. Entonces, siempre hay que poner, por ejemplo, si fueran 3 variables, pues 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos, ¿verdad? Y así seguiríamos dependiendo del número de variables, va a ser cómo vamos a colocar nuestros ceros o nuestros unos. En la lógica proposicional tenemos una operación que es la conjunción, que se simboliza mediante este símbolo, que es como una V invertida, la I o el AND, que es lo mismo. Sean P y Q proposiciones, la conjunción entre ellas se denota como P y Q, así es como se lee, especificando que la proposición compuesta es verdadera si y solo si ambas proposiciones son verdaderas y será falsa en cualquier otro caso. Si construimos nuestra tabla de verdad, como tenemos dos proposiciones, entonces serían dos ceros, dos unos, un 0, un 1, un 0 y un 1. Y ya que la construimos, entonces la evaluamos y nos dice aquí que va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En este caso, pues si tenemos dos ceros, va a ser 0. Si tenemos 0 y 1, va a ser 0. 1 y 0 va a ser 0. Y solamente cuando los dos sean verdaderos, es decir, cuando tengamos los dos unos, será un 1. Y así es como nosotros vamos a crear nuestra tabla de verdad para la conjunción, ¿sí? Y la conjunción, pues decíamos que es el I, ¿verdad? Bueno. Hoy tengo mucha tarea por hacer. Esta sería la proposición P. Y hoy tengo que hacer limpieza en mi cuarto, la proposición Q. Entonces, P y Q. Si P es verdadera y Q es falsa, al evaluar la proposición compuesta queda 1 y 0, me da 0, ¿verdad? La proposición compuesta se evalúa como falsa. Si nosotros creamos la tabla de verdad para todas las posibles combinaciones que puede tener P y Q, pues ya sabemos que cuando nos dé verdadero las dos, va a ser un verdadero y en todos los demás casos va a ser cero, ¿sale? Entonces así es como quedaría. Luego, si se determina si la proposición compuesta es verdadera o falsa al usar el conector lógico AND. Hoy quiero hacer ejercicio y jugar videojuegos. Hoy quiero dormir temprano y acabar mis tareas pronto, ¿sí? Para evaluar estas proposiciones, hoy quiero hacer ejercicio, es una proposición, dice falta jugar videojuegos, es otra proposición verdadera, ¿verdad? Hoy quiero hacer ejercicio, es una proposición falsa, jugar videos es una proposición verdadera, aquí está mal estas letras. Hoy quiero dormir temprano es una proposición verdadera y acabar mis tareas pronto es falsa. Entonces, ¿cómo la evaluaríamos? Bueno, pues la tendríamos que evaluar. Hoy quiero hacer ejercicio y jugar videojuegos, pues hacer ejercicio es verdadera, a jugar videojuegos es falsa, entonces si la evaluamos 1 y 0, sería 0, ¿verdad? Y nos daría falsa. Hoy quiero dormir temprano y acabar mis tareas pronto, si esta es verdadera y la otra también es verdadera, entonces nos daría verdadero, ¿verdad? Nos faltaría buscar solamente qué valor nos da en la tabla de verdad, dependiendo del valor de verdad que tenga cada proposición. En este caso, bueno, pues nos dieron si eran verdaderas o falsas las proposiciones. Si no, pues sacamos todas las proposiciones a través de la tabla de verdad. Hay otra operación que se llama disyunción. Esta operación de disyunción se identifica por llevar este símbolo, que es de disyunción, la o el OR. Sean P y Q proposiciones, la disyunción entre ellas se denota como P o Q, especificando que la proposición compuesta será falsa si y solo si
ambas proposiciones son falsas y será verdadera en cualquier otro caso. Este es lo contrario a la conjunción. Si aquí se dan cuenta, pues tenemos, cuando tenemos dos ceros, es un cero, es decir, si tenemos dos falsos, nos va a dar falso. Y cualquier otra combinación que podamos tener, pues nos va a dar verdadero, es decir, un 1. Entonces, así es como nosotros, esta es la tabla de verdad para la disyunción, para la operación del O. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, hoy tengo mucha tarea por hacer, que sería P, o hoy tengo que hacer limpieza en mi cuarto, que sería Q. Si P, dice aquí P o Q, ¿verdad? P o Q. Si P es verdadera y Q es falsa, al evaluar la proposición quedaría como 1 y 0, pues nos daría un 1. Es decir, que la proposición la evaluaríamos como verdadera de acuerdo a la tabla de verdad. Sí, entonces lo único que tenemos que hacer es aprendernos las tablas de verdad. La conjunción ya vimos, va a ser 1 cuando todos sean unos y todo lo demás va a ser 0. En la disyunción, todos van a ser unos y cuando los proposiciones sean falsas, nos va a dar falso o 0. ¿Sí? Entonces es fácil pues aprenderla, ¿no? Determinar si la proposición compuesta es verdadera o falsa al usar el conector lógico OR. Es el día viernes, tenemos examen de discretas, o el día lunes no habrá clases. Si el día viernes tenemos examen de discretas, sería un 1. El día lunes no habrá clases, sería falsa, sería 0. Entonces 1 y 0, pues me daría un 1. O verdadera. ¿El grupo de discretas es excelente o el grupo de matemáticas discretas es reservado? El grupo de discretas es excelente, es verdadera. Y el grupo de matemáticas discretas es muy reservado, también es verdadera. Entonces, verdadero y verdadero, pues me va a dar verdadero, ¿verdad? Los dos me van a dar un 1. Recuerden que solamente va a ser falsa cuando los dos sean falsos, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, 1 y 0, 1 o 0 me da 1, 1 o 1 me da 1. ¿Sí? Entonces, en ambos casos es verdadero, de acuerdo a su tabla de verdad. Y aquí nos recalca con rojo, pues que solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Entonces, tenemos para la comparación de la conjunción y la disyunción, pues decimos que, dice, considerando los ejercicios anteriores, se puede observar que las proposiciones son iguales y con los mismos valores de verdad, pero el valor de verdad de la proposición compuesta es distinto al usar el respectivo de conjunción o disyunción, ¿sí? Entonces, aunque los valores de verdad son los mismos, puede ser que el resultado sea diferente, ¿verdad? En este caso, si tenemos 1 y 0, pues nos daría 0, ¿verdad? Porque en este caso, cuando los sean unos da 1. En este caso nos daría 0 o falsa. En la disyunción, si tenemos igual 1 o 0, pues aquí nos va a dar 1 porque la tabla de verdad nos indica que solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí 1 o 0 va a ser falsa y solamente va a ser verdadera cuando los dos sean unos. Entonces, si se dan cuenta, pues aunque las dos proposiciones tengan los mismos valores, aplicando conjunción y disyunción nos daría un resultado diferente. Entonces, bueno, dentro de las operaciones encontramos también la operación de negación o el not o no. Y esta puede ser representada con este símbolo, con un guión arriba, con una comilla, con el no o con el not. Entonces así se verían. P negada sería con una comilla, negación de P, también con el símbolo de negación de P, también con el símbolo de negación en la parte superior. Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, cada autor la maneja de una manera diferente, pero estos son como los símbolos estándar que se utilizan para la negación. Y en la cual se establece que si la posición inicial es verdadera, su negación será falsa y viceversa, ¿no? Entonces, su tabla de verdad, si P es 0, su negación sería 1. Y si P es 1, su negación sería 0. Y bueno, hoy tengo mucha tarea por hacer. Considerando que P es, es verdadera, la negación de P quedaría: hoy no tengo mucha tarea por hacer. De esa manera, al hacer la negación de 1, pues nos daría 0, es decir, la proposición compuesta a la que le agregamos la negación nos daría como falsa.
Y bueno, pues aquí viene un ejercicio. Y se determina si la proposición compuesta es verdadera o falsa al utilizar los conectores lógicos AND, OR y NOT. Y se determina si la proposición compuesta es verdadera o falsa al utilizar AND, OR y NOT. Hoy tuvieron examen de programación o hoy no estarán estresados en la tarde. Entonces aquí, bueno, pues quiero tener evaluación de matemáticas el viernes. Bueno, aquí está mal, aquí debería de ir esto, ¿verdad? Es falsa, quiero probar la unidad es verdadera, entonces aquí teniendo estas dos como la primera, mm, como tener evaluación sería falsa, aprobar la unidad sería verdadera y la estamos haciendo con el conector lógico AND, OR y NOT, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que tengamos, es lo que nos va a dar. En este caso, si tuve un examen de programación, hasta aquí es falsa. O hoy no estarán estresados en la tarde. Entonces, si se fijan aquí, hoy estarán estresados en la tarde, es verdadera. Entonces, esta otra es falsa, ¿verdad? La negación. Entonces, tenemos falsa y falsa, pues me da falsa, ¿no? Entonces, aquí no quiero tener evaluación de matemáticas discretas el viernes y quiero probar la unidad. Entonces, la primera es una negación, tienes un valor cero. La segunda es un valor uno verdadero. Entonces, al hacer la negación de cero, se hace uno, uno y uno, pues nos da uno y la proposición sería verdadera, la proposición compuesta. Hoy tuvieron examen de programación, hoy no estarán estresados en la tarde, pues aquí tenemos la primera, como hoy tuvieron examen de programación, como falsa y no estarán estresados en la tarde como verdadera. Si nosotros negamos la verdadera, pues nos va a dar falso. Entonces, falso y falso nos da falso, o cero. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como podemos realizar la evaluación. Dice, cuando se tiene una negación de una proposición compuesta, dicha negación afecta a las proposiciones y el operador. ¿Sí? En este caso, si nosotros tenemos P y Q negada, es equivalente a tener P negada o Q negada. Y si tenemos P o Q entre paréntesis negado, sería similar a tener P negada y Q negada. Entonces, así es como nosotros podemos tener equivalencias, ¿no? Esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Cuando se tiene la negación de una proposición compuesta, dicha negación afecta las proposiciones y el operador. Esta equivalencia se le conoce como ley de Morgan, es decir, la conjunción se hace una disyunción y la disyunción se hace una conjunción. ¿Sí? Entonces así funciona la ley de Morgan. Aquí viene un ejercicio, dice comprobar por tablas de verdad que las proposiciones son equivalentes. P o Q negado, P negado y Q negado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Crearíamos nuestra tabla de verdad, ¿no? Entonces, comenzaríamos, como son dos variables, dos ceros, dos unos. Un cero, un uno, un cero, un uno. Luego de aquí, cero y cero, pues nos va a dar cero. Cero o cero nos da cero. Y todo lo demás nos da uno. Si hacemos la negación de esto, pues este me va a dar un uno y todos los demás ceros. Luego, si hacemos esta tabla de verdad poniendo la P negada, que en este caso es cero cero, si la negamos sería uno 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 cero cero uno cero cero uno uno cero cero uno uno cero. Si le evaluamos sería uno y uno 1 y todo lo demás es negado. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos son iguales, quiere decir que las dos son equivalentes. Cuando evaluamos la parte izquierda contra la parte derecha, vemos que son equivalentes sus resultados. Y bueno, cuando tenemos tres variables, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Si tenemos P o Q o R, negación de todo esto sería similar a tener P negada y Q negada y R negada. Entonces, si hacemos las tablas de verdad, vamos a ver que a través de la ley de Morgan, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos tres variables, sería 2 elevado a la n, nos darían 8 renglones, ¿verdad? 8 renglones en un lado y 8 renglones en el otro. Y para el operador NOT con proposiciones compuestas, sería no, mi carro se encuentra descompuesto y no puedo trasladarme a la escuela. Entonces aquí sería, por Morgan, nosotros tenemos P negada
o Q doblemente negada, ¿no? Si es doblemente negada, pues esta doble negación se elimina y nos queda solamente Q. Entonces sería P negada o Q, ¿sí? Y la ley de Morgan, pues aquí nos dice, ¿verdad? Que tenemos X o Y negado los dos, nos va a dar X negada y Y negada. Si tenemos X y Y negada, va a ser X negada y Y negada, o Y negada, perdón, ¿sí? Entonces así es como funcionaría esto. Mi carro no se encuentra descompuesto o puedo trasladarme a la escuela. Aquí en la primera se hace la negación de la negación. Si este es 0, pues me va a dar un 1. Este 1 lo dejamos tal cual. Entonces, 1 o 1 nos va a dar 1. Quiere decir que la proposición es verdadera, ¿sí? Acuérdense que en la disyunción o en o en la O, nada más nos va a dar falsa cuando los dos sean ceros. La implicación, este símbolo y significa implica o sí, entonces. Sean P y Q proposiciones, la implicación entre ellas se denota como si P, entonces Q. Especifica que la proposición compuesta será falsa solo si P es verdadera y Q es falsa y será verdadera en cualquier otro caso. También esta tabla es fácil aprendérsela. Cuando el primero es verdadero y el segundo es negado, nos da 0 y todo lo demás nos da 1. ¿Sí? En la del sí entonces, ¿sí? En la implicación. Sí, entonces, bueno, ponemos todas en 1, a excepción de cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, en la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo haríamos un ejemplo de esto? Bueno, dice, si estudias, entonces te podrá ir bien en el examen. Te fue bien en el examen implica que estudiaste. Te fue bien en el examen porque estudiaste. Estudiaste para el examen, por lo tanto te va bien el examen. Entonces la proposición es P, estudias o estudiaste, y Q, te podría ir bien en el examen o te fue bien en el examen. Si P, entonces Q, bueno, pues nos va a dar la tabla de verdad que está aquí. Si tenemos verdadero y falso, pues nos va a dar falso, ¿sí? Si tenemos falso y falso, nos va a dar verdadero. Si tenemos falso y verdadero, nos va a dar verdadero. Y si tenemos dos verdaderos, pues nos da verdadero. Entonces, ya aquí es dependiendo de cómo vayamos aplicando nuestras proposiciones, nuestras tablas de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí P implica Q, trabajo implica que tengo dinero. Si P, entonces Q. Si trabajo, entonces tengo dinero. Si se dan cuenta, solamente se sustituyen los símbolos, ¿verdad? O lo que quieren decir por el sí, entonces, ¿no? P solo sí. Esta es una doble, um, una doble implicación, ¿verdad? Sería, no recordar cómo era, implica. Doble implicación, ¿sale? Entonces aquí, trabajo solo si me pagan con dinero. Es una condición suficiente para Q. El trabajo es una condición suficiente para ganar dinero. Y bueno, pues aquí están estos ejemplos. La doble implicación se simboliza con dos flechitas. Si ustedes se fijan, esta se simbolizaba con una flechita la implicación. Sí, entonces. Esta otra, de la doble implicación, se lee sí, solo sí. Pues vas a salir al cine y verás una película solo si tienes dinero. Esa sería la implicación, el solo sí. La proposición de tipo compuesta solo es falsa cuando Q y P son verdaderas. Y R es falsa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver su tabla de verdad para las tres proposiciones que tenemos. P y Q. Si P y Q, entonces R. Entonces, tabla de verdad sería, si todos son falsos, P y Q me da 0, que serían estas dos. Y juntándolos con el sí, entonces, de R, nos daría 0 y 0, nos daría un 1, ¿verdad? Porque dice que cuando P y Q son verdaderas y cuando solo es falsa, cuando P y Q son verdaderas y R es falsa, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, cuando P y Q son verdaderas y R es falsa es cuando me va a dar falso. Todo lo demás me da 1. Entonces, ya va a depender ahí de cómo vayamos realizando nuestra tabla, ¿no? Es fácil identificar la doble implicación porque para aprendernos la tablita solamente tenemos que saber
que cuando son ceros es 1, cuando son unos es 1 y todo lo demás es 0. 0 y 0, 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 1 y 0, 0. Entonces, ahí es fácil poder identificar las tablitas. Conjunción, dijimos que solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos, todo va a ser falso. Disyunción, todos van a ser verdaderos, excepción cuando los dos sean falsos. Condicional va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Y en la doble implicación, cuando los dos sean ceros, me va a dar verdadero, y cuando los sean unos, me va a dar verdadero, y en todos los demás casos será falso. La doble implicación, dice P es equivalente a Q. Tienes derecho a salir es equivalente a que limpiaste tu cuarto. P es una condición necesaria y suficiente para Q. Para que pueda salir, es una condición necesaria y suficiente al que limpies tu cuarto. Sí y solo sí tienes derecho a salir, sí y solo sí limpias tu cuarto. Estas tres son equivalentes, ¿verdad? Es lo mismo. Hacerla de las formas, de estas tres formas, de equivalente, condición necesaria o sí, solo sí. ¿Sí? Y sí, sí, pues es lo mismo, ¿verdad? Puedes salir sí si limpias tu cuarto. Entonces, esta sería la misma doble implicación, pero vista de diferente manera, ¿no? Pero al final el resultado nos daría el mismo, ¿vale? Saldrás al cine y verás una película si solo si tienes dinero. Saldrás al cine y verás una película si solo si tienes dinero, ¿verdad? Entonces aquí pues lo evaluamos y estos son los posibles valores de verdad que me daría. El OR exclusivo o la diferencia simétrica, que sería el OR exclusivo, o simbolizándolo, bueno, con este símbolo de diferencia simétrica o con este símbolo que también es diferencia simétrica, pues nos daría que, bueno, pues cuando los dos sean falsos, me va a dar falso, cuando los dos sean verdaderos, me va a dar falso, y solamente cuando sean combinaciones de ambos, me va a dar uno. Entonces, si se dan cuenta también, para aprender esta tablita también está fácil. Las orillas, arriba y abajo, son ceros y lo de en medio es uno. En la anterior, en la doble implicación, eran las de en medio nos daban 0 y las de las orillas nos daban 1, ¿verdad? En esta otra es al revés, ¿verdad? Las de arriba me dan 0 con los dos ceros y con los dos unos me da 0 y todo lo demás me da 1. Entonces, sí se la pueden aprender fácil. ¿Quieres un pantalón o unos tenis? Pero no ambas cosas, ¿verdad? Esto significa eh, P o Q sería. Es como es un XOR, pero exclusivo, una O exclusiva. P o Q, así como se lee. Elige entre te compro un balón o te compro unos tenis. O sea, elegir cualquiera de las dos cosas, P o Q, ¿verdad? Bueno, podemos inferir que un OR exclusivo o una doble implicación son equivalentes con sus negaciones respectivas. Entonces, si nosotros tenemos P, sí, solo sí, Q, va a ser equivalente, ¿verdad? Si nosotros tenemos P si solo si Q negada, va a ser equivalente a P o Q, ¿verdad? Va a ser equivalente a esto. Y si tenemos P si solo si Q, va a ser equivalente a P o Q negada, ¿verdad? Con la O exclusiva. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí son algunas reglas que nos pueden ayudar a saltarnos pasos a la hora de realizar nuestras operaciones. También dentro de lo que es la lógica proposicional, pues tenemos lo que son una jerarquía de orden de evaluación para ir evaluando las operaciones que vayamos realizando. El operador con mayor prioridad pues son los paréntesis, luego el no, luego la conjunción, luego la disyunción y la o exclusiva, luego la implicación y al final la doble implicación. Entonces aquí es la prioridad que tienen y siempre va de derecha a izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y de izquierda a derecha, bueno, pues sería izquierda a izquierda a derecha, ¿vale? Así es como los vamos a evaluar. Mm, Bueno, las equivalencias proposicionales, al evaluar una proposición compuesta, se construye la tabla de verdad y así se conoce el valor de verdad de una expresión para cada combinación posible de valores de verdad con sus proposiciones. Esto puede dar como resultado las siguientes alternativas de equivalencia. Si los valores resultantes son todos verdaderos, se les llama tautología.
Si los valores resultantes son todos falsos, se le llama contradicción. Y si los valores son una combinación de verdaderos y falsos, pues es una contingencia. Es tautología, todos verdaderos. Contradicción, todos falsos, combinado, contingencia. ¿Sí? Entonces, una tautología es cuando nosotros tenemos en su tabla de verdad que el resultado me da 1 para todos los casos, como aquí evaluar la proposición compuesta P o negación de P. Entonces, P es 0, su negación es 1, P es 1, su negación es 0, 0 y 1, 0 o 1, perdón, con la O, con la disyunción sería 1, 1 o 0, pues es 1. Entonces, esto sería una tautología porque todos sus valores de verdad me dan 1. Y bueno, pues aquí viene otro ejercicio que sería sacar si P entonces Q y si P entonces R o P. Entonces lo que se hace aquí es ir desglosando desde el lado derecho, ir quitando los paréntesis. Entonces vamos a evaluar los paréntesis que estén más al fondo. En este caso tenemos P, si P entonces Q, este es el más escondido, es el de la izquierda, ¿verdad? Y el que está dentro del paréntesis. Entonces por eso lo ponemos aquí. Lo evaluamos solamente con P y Q. P, sí, solo sí, Q. 0 y 0, 1. 0 y 0 es verdadero, ¿verdad? 0 y 0, verdadero. 0 y 1, verdadero. 0 y 1, verdadero. Recuerden que en el caso de la condicional, solamente va a ser falso cuando sea 1 y 0, ¿verdad? El primero verdadero y el segundo falso y me da falso. 1 y 0, falso. 1 y 1, 1, 1 y 1, 1. Y ya sacamos estos valores. Luego aquí va a ir el operador y. Y luego tenemos este otro que está entre paréntesis, que está dentro de paréntesis grande. En este caso sería si P entonces R. Tenemos la misma situación. P y R. Si los dos son ceros, me dan 1. Si es 0 y 1, me da un 1. 0 y 1 me da un 1. 0 y 1 me da un 1. 1 y 0, 1 o 0, pues 1 y 0, perdón, me va a dar aquí ¿qué? Me va a dar 0 y 1, 1. 1 y 0, 0. 1 y 0, 1 y 1, más bien aquí sería 1 y 1, 0. Digo 1 y 0, 1 y 0, 0 y 1 y 1, 1. ¿Sí? Y al evaluar todo, pues nos daría 1 y 1, nos daría este 1, ¿verdad? Con la I. 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, 0 y 0, 0, 0 y 1, 0, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1. Y al final lo evaluamos con la O, ¿verdad? Que sería este 1 con P, ¿verdad? Con este 0. 1 y 0 me da 1, 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 0 y 1 me da 1, 0 y 1 me da 1, 0 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, ¿verdad? Recuerden que la disyunción solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Entonces, si en todos los valores de verdad me dio 1, si en todos los renglones me dio 1, entonces es una tautología. Y las contradicciones, pues es lo contrario. Aquí sería P y negación de P. Entonces, al hacerlo, si tenemos P como 0, negación de P1, P1, negación de P0, 0 y 1 me da 0, 1 y 0 me da 0. Recuerden que en la conjunción solamente va a dar 1 cuando los dos sean unos. Sí, entonces, bueno, pues aquí tenemos una tabla de verdad para esta proposición. Colocamos P y Q, que son las proposiciones que tenemos, son dos, por lo tanto se hacen 4 renglones. Entonces evaluamos P o Q, que es el paréntesis más adentro, me da 0 y 0, me da 0, 0 y 1 me da 1, 1 y 0 me da 1, 1 y 1 me da 1, y pues ya está. Luego, hacemos las negaciones de este, ¿verdad? Que es lo que sigue del paréntesis. La negación de 0 me da 1, la de 1, 0, la de 1, 0, la de 1, 0. Y después de eso lo juntamos con la I y la P, ¿verdad? Entonces, 1 y 0 me da 0, 0 y 0 me da 0, 0 y 1 me da 0, 0 y 1 me da 0. Recuerden que aquí con la I solamente me va a dar 1 cuando los desean 1. Todo lo demás me da 0. Y las contingencias decíamos pues que era una proposición, más bien la evaluación de las proposiciones
y en su resultado me da unos y ceros, ¿verdad? Una combinación de unos y ceros, y de esa manera nosotros decimos que es una contingencia, como en este caso. Si te fijan, aquí me está dando al final 3 unos y un cero, entonces ya decimos que esto es una contingencia. Y bueno, pues aquí viene otro ejercicio, ¿verdad? Para sacar la contingencia de este, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues, aunque casi en todos me dio cero, con uno no que me salga, esto se denomina contingencia. Si me diera puros ceros, sería una contradicción o falacia. Y si me da puros unos, es una tautología, ¿sale? Y bueno, estas son las referencias. Regularmente la mayoría de los ejercicios están basados en este libro que se llama Jiménez Murillo. Se llama Matemáticas para la Computación. Es de Alfa Omega. Bueno, este libro está muy bueno, muy fácil de digerir y bueno, pues yo es el que utilizo, ¿verdad? En mis clases también de discretas presenciales. Entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar. No sé si por ahí haya alguna pregunta, Adriana, o todo bien. No, está todo bien. Puedo entender todo. Ok, entonces, bueno, pues así quedamos. Hasta ahí nos vamos a quedar. La próxima clase veríamos qué ejercicios podemos resolver de la práctica, ya para irle avanzando a eso y vemos las otras presentaciones de los siguientes temas. Y pues ya cuando regresemos de las vacaciones, terminamos la práctica y terminamos, y pues ya para que puedan hacer el examen. ¿Sí? ¿Les parece? Ah, muy bien. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Una excelente semana para usted. Igualmente, gracias. Gracias.